Era el invierno de 1973 en Barcelona, una ciudad que respiraba una mezcla de melancolía y progreso, atrapada entre la bruma salina del puerto y el murmullo metálico de los tranvías. Las farolas lanzaban un resplandor amarillento sobre las calles mojadas, y el eco de los pasos resonaba contra las paredes húmedas de piedra. En las madrugadas, cuando el viento bajaba desde Montjuïc, parecía que toda la ciudad guardaba secretos, historias que nadie se atrevía a contar. Fue en ese escenario, de sombras largas y silencio contenido, donde comenzó una de las desapariciones más inquietantes de la década. El nombre del hombre era Tomás Aguilar, tenía 27 años y trabajaba como restaurador de libros antiguos en una pequeña tienda del barrio gótico. Era un hombre de mirada tranquila, de gestos medidos, y una voz suave que contrastaba con la dureza de su entorno. Quienes lo conocían decían que parecía vivir en otro tiempo, entre las páginas amarillentas y el olor a polvo y cuero. Su pasión era devolver la vida a lo que el tiempo había condenado al olvido. Tal vez, sin saberlo, ese amor por el pasado lo arrastró hacia un misterio que aún hoy sigue sin resolverse. Cada mañana, Tomás salía de su pequeño piso en la calle del Carmen con una puntualidad casi ritual. Cerraba la puerta con 2 vueltas de llave, bajaba los 3 pisos por las escaleras estrechas y se detenía un momento frente al portal para mirar el cielo. Ese gesto, repetido durante años, era como una forma de medir el día. A veces el sol apenas asomaba entre las nubes, otras el aire traía olor a pan recién hecho desde la panadería de la esquina. Era un hombre de hábitos simples, pero en la regularidad de sus actos había algo profundamente poético, como si cada detalle de su rutina formara parte de una melodía invisible. Su tienda, el tiempo encerrado, era un refugio de penumbra y silencio. Entre estantes repletos de volúmenes antiguos, se escuchaba el leve roce del papel y el murmullo del reloj de pared marcando las horas. A menudo, Tomás trabajaba solo, con una lámpara de luz cálida enfocando los lomos agrietados de los libros. En las tardes más frías, la condensación empañaba los cristales del escaparate y desde fuera apenas podía distinguirse su silueta inclinada sobre una mesa. Los vecinos lo saludaban con afecto, pero nadie sabía mucho sobre su vida fuera de aquel pequeño universo de letras y polvo. La Barcelona de 1973 era una ciudad de contrastes. El modernismo de sus edificios convivía con la vigilancia silenciosa de una dictadura aún presente. Había una tensión en el aire, una sensación de que todo podía cambiar de un día para otro. La gente hablaba en voz baja, evitaba las preguntas y aprendía a leer los silencios. En ese contexto, la figura discreta de Tomás pasaba inadvertida. No era un hombre de política ni de escándalos. Su mundo eran los libros, los manuscritos y las encuadernaciones, pero también los secretos que a veces dormían entre las páginas. Por las noches, cuando cerraba la tienda, Tomás acostumbraba a caminar hasta el puerto. Allí, sentado en un banco frente al agua, encendía un cigarrillo y observaba las luces de los barcos meciéndose lentamente. Era su forma de desconectarse del ruido del día. Algunos marineros lo habían visto varias veces, siempre solo, con una libreta pequeña donde escribía cosas que nadie más vio jamás. Se decía que estaba trabajando en un ensayo sobre manuscritos perdidos del siglo XVII, aunque nunca se confirmó. Una de esas noches, sin embargo, alguien se le acercó. Un hombre mayor, vestido con abrigo oscuro y sombrero, se sentó junto a él. No se sabe de qué hablaron, pero una testigo recordó haberlos visto conversando durante largo rato. Luego, Tomás se marchó más tarde de lo habitual. Esa fue la primera señal de que algo estaba a punto de cambiar. Nadie le dio importancia entonces. Pero semanas después, cuando el nombre de Tomás Aguilar apareció en los periódicos bajo el título Desaparecido desde el 14 de febrero de 1973, aquella escena cobró un sentido inquietante. El frío de aquel febrero fue inusual. El viento azotaba las persianas y las olas golpeaban con fuerza el muelle. Los vecinos decían que la ciudad estaba distinta, como si algo se hubiera roto en el aire. En la tienda El Tiempo encerrado, la luz permaneció apagada por primera vez en años. Un cliente habitual fue quien dio aviso a la policía, al notar que el escaparate seguía cubierto de polvo y que el correo se acumulaba bajo la puerta. Dentro, todo estaba en orden, excepto por una cosa. Sobre la mesa de trabajo, había un libro abierto en una página que mostraba una nota escrita a mano. Decía simplemente, el pasado siempre cobra su deuda. La frase se volvió el centro de las especulaciones. ¿A qué se refería Tomás con esas palabras? ¿Había descubierto algo en uno de los libros antiguos? ¿O se trataba de una advertencia, de un mensaje para alguien más? La policía no encontró signos de lucha, ni huellas de terceros. Solo el silencio y esa frase que parecía resonar en las paredes. Así comenzó uno de los casos más perturbadores de la Barcelona de los años 70.
Mientras el barrio entero intentaba comprender qué había sucedido, la historia comenzó a propagarse más allá. Los periódicos locales la retomaron como un misterio literario, y los curiosos se acercaban a la tienda buscando algo que no sabían nombrar. Algunos decían sentir un aire extraño dentro, como si el lugar conservara una energía suspendida, detenida en el tiempo. Era como si el tiempo encerrado hubiera hecho honor a su nombre, atrapando dentro un secreto demasiado grande para salir. Y así, con la desaparición de un hombre aparentemente común, empezó una historia que aún hoy sigue despertando preguntas sin respuesta. Si te gustan este tipo de historias misteriosas, llenas de silencios, símbolos y verdades ocultas, no olvides suscribirte al canal para no perder los próximos casos que analizaremos aquí. Tomás vivia solo em um piso modesto de Raval, em uma finca antiga donde los techos eram altos y as paredes aún guardavam o olor à umidade do mar. O edifício tinha uma escalera de madeira que crugia a cada passo. Desde sua ventana podia ver o bullicio do mercado de la boqueria, com suas vocês, risas pregones que se mesclavam com o aroma de fruta, especias. Aquela era sua música cotidiana, o pulso de uma Barcelona viva que contrastava com seu mundo interior, mais calado, mais lento, mais contemplativo. A vezes, los vecinos lo saludavam com uma cortesia distante, sem saber que detrás de essa figura solitária se escondia uma mente inquieta. Em seu tempo livre, Tomás assistia a tertulias literárias, em um café del barrio de Graça. Ali se reunia um grupo de jovens poetas, periodistas y artistas que hablavam de política, de arte y de los limites de la censura. Tomás escuchava mais de lo que hablaba, pero quando lo hacía, suas palavras tinham peso. Era um observador nato, alguém que absorvia cada gesto, cada tono, cada silêncio. De los assistentes, um pintor chamado Vítor Sala, recordaria anos depois que Tomás havia mencionado estar trabalhando na restauração de um livro muito antigo. O volume do século XVII com anotações que, segundo ele, não deveriam existir. Seu círculo mais cercano era pequeno, pero sincero. Mantinha uma relação cercana com sua irmã menor, Lucia Aguilar, quem vivia em Sitges com seu esposo. Se escreviam cartas cada semana. Ela solia visitá-lo uma vez ao mês. Em las cartas, Lucia hablava de seu hijo pequeno, de las mareias do Mediterrâneo, de sua preocupação constante por seu irmão, a quem considerava demasiado ensimismado. Eres como de tus livros viejos, le escrevió uma vez. Belo por dentro, pero atrapado em o polvo del tiempo. Fui uma de las últimas cartas que Tomás respondió, poucas semanas antes de desaparecer. Havia também uma mulher em sua vida, aunque de maneira discreta. Helena Rivas, uma bibliotecária de la Universidade de Barcelona, com quem compartilha largas conversações sobre literatura y filosofia. Se conheceram em uma exposição de manuscritos medievais em 1971. Desde então mantuvieron uma relação marcada por la cumplicidade intelectual. Helena lo descreveria como um homem que mirava los livros como se pudieran responder-lhe. Em los meses previos a sua desaparição, ela notou um cambio em seu comportamento. Estava mais distraído, mais nervioso. A vezes, em meio de uma conversação, Tomás parecia escuchar algo lejano, como se alguém lo amara por seu nome desde outra habitação. A finales de enero de 1973, Tomás le confessou a Helena que havia encontrado algo impossível dentro do livro que estava restaurando. Não quis dar-lhe mais detalhes, só dijo que necessitava tempo para comprovar se aquilo era real. Quando ela insistiu, ele respondeu com uma frase que la perseguiria durante anos. Algumas verdades não devem ler-se em voz alta. Depois de isso, se distanciou, alegando trabalho. Helena pensou que era uma de suas fases de isolamento, pero algo em seu tono, uma sombra em sua mirada, la deixou inquieta. Sua rotina cambiou discretamente. Já não assistia às tertulias, los paseos ao puerto se volvieron menos frequentes. Pasaba mais tempo encerrado em la tienda, a vezes hasta altas horas de la madrugada. Los vecinos lo veían encender la luz del taller después de medianoche. Vecino de enfrente jurou haberlo visto discutir solo, moviendo las manos como se hablase com alguém invisível. Lo atribuyeron ao cansancio a la obsesión por su trabalho, pero com el tiempo, esos detalhes se volveriam piezas importantes de um rompecabezas mucho mais oscuro. A princípio de fevereiro, Tomás visitou los archivos eclesiásticos de la Catedral de Barcelona.
Dejó su nombre registrado em el libro de visitas y pidió acceso a unos documentos que databan del ano 1610, relacionados com uma irmã desaparecida lamada la Cofradia del Silêncio. Segundo os archivistas, estuvo várias horas tomando notas y copiou extracto de um manuscrito que, casualmente, desapareceu del arquivo semanas después. Esse hecho nunca foi aclarado por las autoridades, aunque alguns investigadores posteriores lo consideraram um ponto clave em sua história. El dia antes de sua desaparição, um testigo lo viu em el puerto, mirando hacia el mar. Não levava seu abrigo habitual, solo uma chaqueta ligeira, apesar del frio. Parecia hablar consigo mesmo y tinha la mirada perdida. Quando o testigo se acercou, escuchou que repetia uma frase. No sem solo palavras, sem advertências. Aquela foi a última vez que alguém lo viu com vida. O dia seguinte, 14 de fevereiro de 1973, su piso permaneceu cerrado. Su cama sem deixar-ser y su abrigo colgado detrás de la puerta. Em sua mesa de noche, a polícia encontrou um objeto inusual. Uma pequena lave de hierro oxidado envuelta em um troço de pergamino. Nadie pudo determinar a que abria, ni de onde provenia. Em el pergamino havia dibujado um símbolo estranho. Um círculo atravessado por uma linha vertical, y rodeado de letras latinas incompletas. Los espertos consultados não lograram identificá-lo. Alguns dijeron que se tratava de um símbolo alquímico, outros que pertencia a uma ordem religiosa extinta. Se como fuere, o objeto desapareceu misteriosamente del arquivo policial semanas después. Anos después, Helena declararia em uma entrevista que a última conversação que tuvo com Tomás foi por teléfono. Ele lhe pediu que não intentara buscá-lo se algo lhe pasaba, y que, se alguma vez encontrava o livro que ele restaurava, lo destruiera se abri-lo. No que era o que mais nadie veia lo que ouvi, fueron suas palavras exactas. Desde esse dia, o teléfono de sua tienda sonou em vano. Nadie volvió a escuchar sua voz. Se te apasionam los mistérios del pasado, los casos sem resolver y las velas que deja o silencio. Suscríbete ao canal y acompanha-nos em este recorrido por la oscuridad y las verdades ocultas de Barcelona em los anos 70. Quando a polícia recebeu o aviso del cierre prolongado de el tiempo encerrado, a desaparição de Tomás Aguilar levava a 3 dias. O agente encargado, um homem curtido de apelido Lorenz, foi o primeiro em entrar em la tienda acompanhado de um cerrajeiro. Dentro, o aire estava denso, com esse olor seco de papel antigo que parece absorver o sonido. Todo estava ordenado, demasiado ordenado. Em el suelo não havia sinais de forcejeo, ni vidrios rotos, ni manchas. Solo uma sensação estranha, como se o lugar hubiera sido selado em um instante, detenido em el tiempo. Lorenz notou algo mais. Uma vela gastada sobre a mesa, consumida hasta la base, y junto a ela, um livro aberto em latim com a nota que todos recordariam después. El pasado sempre cobra su deuda. O inspector cerrou o livro com cuidado y viu em la primeira página um nome apenas legível. Manuscrito de la Cofradia del Silêncio, 1610. O mesmo nome que Tomás havia investigado semanas antes em los arquivos eclesiásticos. Aquela coincidência não foi passada por alto. Sin embargo, o resto do contenido parecia incompleto, com hojas arrancadas, como se alguém las hubiera quitado apresuradamente. Apesar de la importância do hallazgo, o caso foi arquivado inicialmente como uma desaparição voluntária. Em plena ditadura, los recursos para investigar a fundo um caso sem violência aparente eram escassos, y a vida de um restaurador não parecia prioridade para as autoridades. Lucia Aguilar, sua irmã, viajou desde Sitges ao enterar-se. Encontrou a tienda selada y o apartamento de seu irmão exatamente igual que o dia em que desapareceu. Em la mesa del comedor havia um platô com restos de pão duro y uma taça vazia. Em el dormitório, a cama seguia tendida com precisão quase militar. Pero em el escritório, debaixo de uma pila de papeles, aló algo que los policias não haviam visto. Uma carta sem remitente, escrita com tinta azul, com uma sola frase em catalão antigo. Els ulls del silencio observem. Los ojos del silencio observam. Nadie supo quem la enviou ni que significava. Essa frase se convertiu em uma obsessão para Lucia. La levou a um filólogo de la universidade,
quem lhe explicou que a expressão aparecia em um texto religioso do século XVII, relacionado com um grupo místico que creía em la purificação mediante o ouvido. Segundo aquel hombre, los miembros de la cofradia del silencio eram monges que renunciavam a sua identidade para guardar secretos de la Inquisição. Su símbolo, um círculo com uma linha vertical, representava a separação entre o mundo de los vivos y o de los ausentes. Era o mesmo dibujo que figurava em la lave alada em el piso de Tomás. À medida que los dias passavam, los rumores cresciam em el barrio. Alguns diziam haver visto luzes dentro de la tienda por las noches, quando ia estava cerrada. Outros afirmavam escuchar o sonido de páginas pasando e o golpeteio de pasos em el piso superior. Aunque nadie vivia ali. La polícia investigou brevemente, pero não encontrou nada suspeitoso. Sin embargo, o inspetor Lorenz deixou constância em seu informe de que, durante uma visita nocturna ao local, escuchou um sussurro proveniente do taller traseiro. Quando incendiou a linterna, não havia nadie, pero uma corrente de aire helado recorrió à habitação, como se uma ventana invisível se hubiera abierto por um instante. Helena Rivas, incapaz de suportar a incertidumbre, decidiu visitar a tienda por sua conta. Com a ajuda de Lucia, logrou que o inspector lhe permitiera entrar. Ao recorrer los estantes, suas manos temblavam. Tocou los lomos de los libros, los instrumentos de restauração, las hojas sueltas, como se buscará a presença de Tomás em cada rincão. Então notou algo estranho em la parede del fondo. Uma grieta vertical, cubierta parcialmente por uma estanteria. Ao mover los livros, descobriram uma pequena puerta oculta, de apenas 1 metro de altura, cerrada com um candado antigo. Lucia reconheceu ao instante a forma do orifício. Encajava perfeitamente com a lave de hierro encontrada em el apartamento de seu irmão. O inspector Lorenz accediu a abri-la. O sonido do candado ao romper-se ressonou como um disparo em la penumbra. Tras la puerta havia um espacio estrecho, uma espécie de câmara oculta, cubierta de polvo y telaranas. Em el centro, um atril de madeira sostenia um segundo livro, aún mais viejo que o primeiro. La cubierta estava enegrecida y o título apenas visível. Decía, de veritate obscura. Nadie se atreviu a tocá-lo de imediato. O ambiente se volviu pesado, opressivo. Lorenz recordaria mais tarde que, ao abrir a câmara, o aire estava estranhamente cálido, como se alguém acabará de estar ali dentro. O livro foi trasladado ao laboratório policial, pero nunca se volviu a ver. Em los informes posteriores se menciona o acidente em o arquivo que destruiu várias pruebas do caso, incluído aquele volume. A partir de esse momento, o expediente de Tomás Aguilar começou a rodear-se de sombras administrativas, omissões, y silencios oficiais. Helena y Lucia seguiram buscando respostas por sua conta, convencidas de que o livro contenia a clave de todo. Quanto mais investigavam, mais nomes surgiam, mais vínculos com pessoas que, misteriosamente, haviam muerto em circunstâncias similares a lo largo de los anos. Em los meses seguintes, a figura de Tomás se transformou em leyenda urbana. Alguns diziam que havia huido do país, outros que havia sido vítima de algum experimento religioso político. Pero entre los vecinos mais viejos circulava outra versão, la de que Tomás havia despertado algo que devia permanecer dormido. Em las noches frias, los ancianos asseguravam escuchar sua voz em la esquina de la calle del Carme, repetindo a mesma frase una y outra vez. No sem solo palavras, sem advertências. La polícia, incapaz de oferecer uma explicação racional, cerrou o caso a finales de 1973. Pero Lucia nunca se rindió. Durante anos seguiu visitando la tienda, que permaneceu clausurada. Em 1976, regressou ao lugar com um periodista que se interessou por la história. Ao entrar, notaram que o aire seguia igual de pesado y que em uma esquina do suelo, escrito com tiza, alguém havia dibujado o mesmo símbolo do círculo y na linha. Nadie supo como legou ali, pois o local levava 3 anos selado. Aquele foi o ponto em que o mistério deixou de ser uma simples desaparição y se convirtió em algo mucho mais profundo. Se te gusta adentrar-te em casos donde la fronteira entre la história y lo inexplicável se desvanece, suscríbete ao canal y acompanha-nos em las próximas partes de esta investigação. Lo que viene a continuação revelará secretos que Barcelona
nunca quiso recordar. A medida que pasaban los meses, el caso de Tomás Aguilar comenzó a atraer la atención de investigadores independientes, curiosos y periodistas. Uno de ellos fue Ramón Ledesma, un reportero de La Vanguardia conocido por su interés en sucesos inexplicables. Fue él quien descubrió que, en los meses previos a la desaparición, Tomás había estado en contacto con un coleccionista de antigüedades de origen francés, Jean-Pierre Delaunay, que había llegado a Barcelona en diciembre de 1972. Delaunay se hospedaba en una pensión cerca de las Ramblas y solía visitar librerías antiguas en busca de manuscritos raros. Según los registros, visitó el tiempo encerrado al menos 3 veces. Después del 14 de febrero, también desapareció sin dejar rastro. Ledesma viajó a París para investigar más sobre Delaunay. Descubrió que no existía ningún registro de ese nombre en el censo francés, y que el pasaporte con el que entró a España era falso. La fotografía del documento, según describió el periodista, mostraba a un hombre con rasgos difíciles de definir, cabello oscuro, mirada penetrante, expresión neutra. Un rostro que podía pertenecer a cualquiera, o a nadie. Esa revelación alimentó las sospechas de que Delaunay no era un coleccionista, sino alguien que buscaba algo específico en los libros que restauraba Tomás. Algo que, de alguna manera, estaba vinculado al manuscrito de la Cofradía del Silencio. El inspector Llorens, presionado por los rumores y por el interés creciente de la prensa, reabrió temporalmente el expediente. Volvió a interrogar a los vecinos y descubrió un detalle inquietante. Una vecina del tercer piso, doña Mercedes Roca, declaró que la noche anterior a la desaparición escuchó ruidos de pasos y una voz masculina que decía en tono alterado: «No puedes llevártelo, no es tuyo». Al mirar por la mirilla, solo alcanzó a ver una sombra descender apresuradamente por las escaleras. La descripción era vaga, pero Mercedes insistió en que la figura no era la de Tomás. Esa fue la primera pista concreta de que alguien más había estado en el edificio esa noche. Paralelamente, Elena comenzó a recibir llamadas anónimas en su casa. Al principio, solo escuchaba respiraciones entrecortadas. Luego, una voz masculina susurró: «Deja que el silencio lo guarde». Ella denunció las llamadas, pero la policía no pudo rastrearlas. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una sucesión de sobresaltos, puertas que se abrían solas, objetos movidos del lugar, cartas sin remitente dejadas en su buzón. En una de ellas, encontró una página arrancada del libro de Veritate Obscura, con una frase en latín que más tarde un sacerdote traduciría como: «El que despierta a los que duermen, debe pagar el precio del eco». La tensión llegó a tal punto que Lucía decidió irse de Barcelona por un tiempo. Pero antes de hacerlo, visitó una última vez la tienda clausurada. Frente a la puerta cerrada, encendió una vela y la dejó en el umbral, murmurando el nombre de su hermano. Un vecino que pasaba afirmó haber visto, justo entonces, una sombra proyectarse en el interior, como si alguien caminara dentro del local. Cuando fueron a revisar, no encontraron nada. Esa fue la última vez que alguien se acercó al lugar durante meses. En otoño de 1973, un suceso inesperado reavivó el caso. Un pescador encontró en el puerto una chaqueta idéntica a la que Tomás usaba habitualmente. En el bolsillo había una libreta empapada, pero aún legible. En sus páginas, Tomás había escrito una serie de notas confusas, mezclando latín con frases en castellano. La más repetida decía: «El eco no tiene voz propia». También había un dibujo, el símbolo del círculo y la línea, pero rodeado esta vez por un ojo abierto. Los analistas consideraron que podía tratarse de una alusión a los ojos del silencio mencionados en la carta que Lucía había encontrado. El hallazgo de la libreta atrajo nuevamente la atención mediática. Algunos periódicos insinuaron que Tomás había enloquecido debido al exceso de trabajo y la obsesión con los textos antiguos. Pero Ledesma no estaba convencido. En su investigación encontró coincidencias entre el caso de Tomás y la desaparición, en 1948, de un monje benedictino en Girona, que también trabajaba con manuscritos de la Cofradía del Silencio. Ambos habían dejado notas con frases similares y símbolos idénticos. Ninguno de los dos fue hallado jamás. El periodista publicó un extenso reportaje titulado El restaurador y el secreto de los monjes mudos. La publicación fue un éxito, pero días después, Ledesma sufrió un accidente de tránsito en circunstancias sospechosas. El coche se incendió completamente y no se hallaron copias de sus notas. La policía lo atribuyó a un fallo mecánico, pero algunos testigos afirmaron haber visto otro vehículo siguiéndolo momentos antes del siniestro. A partir de entonces, nadie volvió a hablar públicamente del caso por miedo a represalias. El silencio volvió a cubrirlo todo. Mientras tanto, Elena, desesperada, decidió regresar a la tienda una última vez. Con la ayuda de un cerrajero,
Logró abrir la puerta trasera y entrar al taller. Allí, entre el polvo y las sombras, encontró algo que heló su sangre. Una segunda nota escrita con la letra de Tomás. Decía, si lees esto, ya es tarde. No busques al hombre del abrigo. Nadie supo a quién se refería exactamente. Pero ella recordaba, con escalofríos, al hombre mayor con sombrero que Tomás había conocido en el puerto semanas antes de desaparecer. Aquella mención al hombre del abrigo sería la primera pista clara hacia un posible culpable. Y sin embargo, también abriría una puerta hacia algo más oscuro, más antiguo y más perturbador que un simple crimen. Porque a veces, en los callejones de una ciudad vieja, los secretos no pertenecen a las personas, sino a la propia piedra que los guarda. Durante meses, o nome de Jean-Pierre Delaunay ressonou como uma sombra muda entre os papeles do expediente. Nadie sabia quem era realmente, nem por que se havia interessado por los manuscritos que restaurava Tomás Aguilar. Sin embargo, novo testemunho cambiaria o rumbo de la investigação. Em maio de 1974, uma mulher chamada Isabel Font, empleada de uma livraria em el bairro de Santos, declarou que havia visto a Delaunay semanas antes de la desaparição de Tomás. Assegurou que o homem vestia sempre o mesmo abrigo largo y oscuro, y que perguntava com insistência por livros relacionados com ordens religiosas y rituais de silêncio. Isabel recordou algo mais. Em sua muñeca esquerda, Delaunay tinha tatuado um pequeno símbolo, um círculo com uma linha vertical. É o mesmo símbolo que havia aparecido em la lave Y em los escritos de Tomás. O inspector Lorenz viajou hasta a livraria para interrogar a Isabel personalmente. Ela confirmou sua declaração y añadió que o homem hablava com um acento difícil de ubicar, mitad francês, mitad outra coisa. Dizia frases que pareciam ensaiadas, quase recitadas. Em uma de suas visitas, le deixou uma nota doblada dentro de um livro de salmos. O que abre o eco. Escucha seu nome. Isabel não entendió o mensagem, pero quando a notícia do caso Aguilar legou a los periódicos, reconheceu imediatamente o rosto do desaparecido em uma foto y supo que ambos homens estavam conectados por algo mais que simples livros. Lorenz começou a seguir a pista de Delaunay por los registros de hostales, pero pronto descobriu que o homem havia utilizado distintos nomes: Pierre Delacourt, John Prats, M. Delaunay. Em todos os lugares donde se hospedou, deixava atrás de si a mesma impressão. Um tipo reservado, cortês, que hablava pouco y solia passar horas escrevendo à luz de uma vela. Em um hotel de la calle Talers, la duena confessou que uma noche escuchou sonidos estranhos provenientes de sua habitação, como cânticos murmurados em uma linguagem desconhecida. Quando tocou a la puerta, ele respondeu com calma. O silêncio também reza. Mientras tanto, Helena y Lucia decidiram seguir investigando por sua conta, apesar de las advertências de la polícia. Uma tarde, revisando los apuntes de Tomás, encontraram um fragmento que parecia uma tradução incompleta de Veritate Obscura. O que decifra o nome do guardião. Abre o caminho de regresso. Junto à frase, um dibujo representava o ojo rodeado de círculos concêntricos, com uma palavra escrita debaixo, custos. Helena buscou a palavra em um dicionário de latim y descobriu que significava vigilante ou guardião. Foi a primeira vez que suspecharam que a cofradia do silêncio não era solo uma leyenda, sino uma organização real, oculta baixo siglos de história. À medida que mais piezas encajavam, também cresciam os riesgos. Uma noite, mientras Lucia regressava a sua casa em Sides, notou que um coche negro la seguia à distância. Lo viu por 3 dias consecutivos. Quando lo comentou à polícia, lhe disseram que provavelmente era uma coincidência. Pero em la quarta noche, encontrou uma nota baixo sua puerta. Tu hermano sabia escuchar. Não havia firma. O papel era do mesmo tipo que o usado em las notas aladas em la tienda. O medo começou a corroer la esperança. O inspector Lorenz, cada vez mais convencido de que algo se ocultava atrás da desaparição, começou a investigar em los arquivos eclesiásticos. Ali descobriu que em 1948 um monge francês chamado Frère Alain Delaunay foi expulsado de um monastério em Lyon acusado de práticas heréticas. Em los documentos, sua descrição coincidia com a do supuesto Delaunay, mesmo rosto, mesma cicatriz em la mejilla derecha, mesmo símbolo tatuado. Se aquilo era certo, significava que o homem do abrigo tinha ao menos 70 anos em 1973,
aunque seu aspecto físico não correspondia a essa eda. O informe de expulsão lo acusava de intentar despertar o eco proibido. Nadie sabia que significava exatamente essa expressão. Com o tempo, o inspetor empezou a receber pressões para abandonar o caso. Desde instâncias superiores lhe ordenaram cerrar o expediente y não insistir mais. Pero Lorenz, movido por uma mescla de obstinação y curiosidade, continuou investigando em secreto. Uma madrugada, alguém lamou a sua puerta. Era sobrecim remitente. Dentro, havia uma fotografia em branco y negro de Tomás Aguilar, y Delaunay, juntos, em el puerto de Barcelona. A imagem era borrosa, pero não cabia dúvida. Ambos estavam hablando. Y sobre o suelo. Entre eles, se distinguia claramente o símbolo dibujado com tiza. Essa fotografia se convirtió em el coração del mistério. Probava que se conheciam. Y quizá que haviam realizado algum tipo de ritual ou intercâmbio. Sin embargo, poucos dias depois, a foto desapareceu do arquivo policial. Lorenz jurou que não havia autorizado seu retiro. Y ao reclamar, recebeu uma advertência direta, desde que o silêncio haga seu trabalho. Essa foi a última menção oficial ao caso, dentro de la comisaria. A partir de entonces, o inspector se convirtió em pária entre seus companheiros, o homem que veía fantasmas entre papeles amarelos. Lucia, em acto desesperado, contratou a investigador privado chamado Eduardo Miralles. Ele foi quem descobriu que Delaunay havia deixado Barcelona por última vez em março de 1973, rumbo a Montserrat. Em los registros de hostal cercano ao monastério aparecia sua firma, pero em o livro de salidas não figurava sua partida. Nadie lo volvió a ver. Y em uma nota marginal escrita por el recepcionista se leía: "El huésped deu abrigo negro deixou o quarto em silêncio." Aquele lugar se convertiria em el cenário do seguinte alasgo. A mediados de 1974, grupo de excursionistas encontrou, em uma gruta cercana a Montserrat, altar improvisado. Sobre a pedra central havia velas derretidas, símbolos gravados y troço de tela negra com a inscrição em latim: "Não há o dia que timer. No escucha quem teme." Entre los objetos, a polícia halló algo mais. Uma placa metálica com o nome T. Aguilar gravado. O descobrimento foi silenciado oficialmente, pero Lucia supo que seu irmão havia estado ali. Y que o homem deu abrigo não actuava solo. O descobrimento de la gruta em Montserrat marcou ponto de no retorno. Lo que hasta entonces parecia simples caso de desaparição começou a adquirir tintes quase rituales. O inspector Lorenz, e apartado de suas funções, viajou por sua conta hasta o lugar acompanhado de Eduardo Miralles. La entrada de la cueva era estrecha, oculta entre la maleza, y o aire em seu interior tinha olor rancio, mescla de cera y eu. Las paredes estavam cobertas de símbolos idênticos a los que Tomás havia dibujado em suas notas: círculos, ojos y linhas verticais. Em el centro, sobre uma pedra lisa, encontraram cuenco de cobre com restos de lo que parecia cera derretida y ceniza. Todo indicava que alguém havia celebrado ali ritual recente. Em uma grieta do muro, Miralles halló fragmento de papel protegido por uma pedra. Era uma hoja arrancada, de veritate obscura. O texto, quase ilegível, decía: "El guardiano mata. Devuelve ao silêncio lo que habló demais." Lorenz compreendió entonces que não se tratava de assassinato em el sentido tradicional. Se Tomás havia descoberto algo que devia permanecer oculto, sua desaparição não era castigo, sino uma espécie de reversão. Uma forma de borrar sua existência deu eco do mundo. Aquela ideia lo perturbou profundamente. Mientras tanto, Lucia y Helena receberam uma lamada anônima. La voz, grave y pausada, solo dijo: "Busquem o livro em la cripta de San Felipe Neri." Después, la linha se cortou. Sem pensarlo, ambas mulheres acudiram ao lugar ao dia seguinte. La iglesia estava quase vazia, envuelta em o eco de los pasos y o olor a incienso viejo. Em uma de las criptas inferiores, detrás de uma parede suelta, encontraram pequeno cofre de madeira. Dentro havia quaderno com a letra de Tomás. Não era diário, sino uma espécie de registro de traduções. Em las últimas páginas, escreveu algo que las deixou heladas: "El guardián me observa desde los espejos. Si me escuchas,
no mires atrás. Esse quaderno se convirtió en la pieza central de la investigação paralela. Miralles lo analisou detenidamente y descobriu que cada fragmento parecia corresponder a uma parte perdida de veritate obscura. Tudo apontava que Tomás havia conseguido reconstruir parcialmente o texto original antes de desaparecer. Em uno de los márgenes, se podia ler uma anotação quase borrada. Delaunay no busca o livro. Busca lo que está dentro. Nadie supo exatamente a que se referia, pero Miralles começou a sospechar que o manuscrito ocultava informação sobre um antigo rito de transposição. Uma prática que, segundo os textos, permitia trasladar a consciência de um corpo a outro. A finales de 1974, um fraile benedictino do monastério de Montserrat, Fray Esteban, se apresentou em casa de Lucia. Dijo haber conhecido a um homem estrangeiro, de acento francês, que frequentava a biblioteca monástica y hacía perguntas sobre o eco y la voz do silêncio. O fraile recordava que aquele visitante assegurava haber vivido mais de uma vida, y que suas palavras pareciam las de um iluminado louco. Quando lhe mostraram uma foto de Delaunay, o fraile asintió com medo. Sí, esse o que lamávamos o guardião. Y anadió. Ele não envelhecia. La declaração de Fray Esteban deu um giro macabro ao caso. Se Delaunay y o monge Delanoy eram a mesma persona, significava isso que havia logrado perpetuar sua existência mediante aquele ritual? Y que Tomás, sem quererlo, se havia convertido em parte do processo. Lorenz, ao conhecer este testemunho, escreveu em seu quaderno persona uma frase que mais tarde seria célebre entre os investigadores do caso. O silêncio no borra, transforma. Pero antes de poder hacer pública sua hipótese, desapareceu. Su coche foi ao lado vazio cerca de terraça, com as laves puestas y o motor em marcha. Helena, devastada, compreendió que o mesmo patrão se repetia. Todos os que se acercavam demasiado ao mistério acabavam desaparecendo muertos. Sin embargo, não pudo evitar seguir adelante. Uma noite, revisando o quaderno de Tomás, notou algo que havia passado por alto. Em uma de las páginas finais, havia dibujado um mapa rudimentario de Barcelona com um ponto marcado em o bairro gótico, justo donde estava sua tienda. Junto ao ponto, uma palavra: retorno. Sem dudarlo, Helena y Lucia fueron hasta ali ao amanhecer. La tienda seguia selada desde hacía mais de um ano. Pero quando forzaram a cerradura, encontraram algo que las hizo retroceder com horror. O polvo que cobria o suelo havia sido perturbado recentemente. Em el mostrador havia uma vela recém-usada, Y em la parede traseira, o símbolo do círculo Y la linha pintado com sangue seca. Helena sentiu um escalofrio. Aquela pintura não estava ali quando haviam entrado por última vez. De pronto, um sonido metálico ressonou desde a câmara oculta detrás de la estanteria. Ao abrir a puerta, a luz de la linterna revelou um objeto novo sobre o atril. Um livro cerrado, sem título, com uma mancha oscura em la portada. Quando Helena lo tocou, o aire dentro de la habitação pareció volver-se pesado, vibrante, como se respirara. Ao abri-lo, só havia uma frase escrita à mano, em la primeira página. No só eu que se foi. Só eu que volvió. La caligrafia era idêntica à la de Tomás. Pero o livro estava firmado ao final, com outro nome, J.P. Delaunay. El hallazgo del libro firmado por Delaunay marcó el inicio de una nueva etapa. Helena lo llevó a su casa, aunque algo en su interior le decía que no debía hacerlo. Aquella noche, el aire parecía distinto, denso, casi eléctrico. Colocó el libro sobre la mesa y lo observó durante largo rato, sin atreverse a abrirlo otra vez. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con una cadencia irregular, y el tic-tac del reloj de pared se le antojaba como una cuenta atrás. En algún momento, la vela que había encendido parpadeó y se apagó, aunque no había corriente de aire. Fue entonces cuando escuchó un susurro que no provenía de ninguna parte reconocible. Escucha el eco. El sonido se desvaneció tan pronto como apareció, dejándola temblando. Lucía llegó poco después, trayendo consigo a Eduardo Miralles. Los tres abrieron el libro juntos bajo la luz de una lámpara. Las páginas estaban en blanco, excepto por unas pocas líneas que cambiaban cada vez que pasaban de hoja. Las frases aparecían y desaparecían, como si se reescribieran solas. En una de ellas pudieron leer: el eco es memoria, y la memoria no muere. En otra, el silencio conserva lo que la carne olvida. Miralles,
Incrédulo, intentó fotografiar las páginas, pero en las imágenes no aparecía nada. Era como si el contenido solo existiera mientras alguien lo miraba. A la mañana siguiente, Elena despertó con el sonido de alguien caminando en la habitación contigua. Llamó a Lucía, pero no hubo respuesta. Al entrar, la encontró dormida en una silla, con el libro abierto sobre las rodillas. Su rostro estaba pálido, y sus labios murmuraban palabras en latín que Elena no entendía. Al intentar despertarla, Lucía abrió los ojos bruscamente y gritó con una voz que no era suya: «El guardián no duerme». Luego cayó inconsciente. Cuando volvió en sí, no recordaba nada. Miralles, que había presenciado la escena, decidió que debían destruir el libro, pero cada intento fracasó. Las hojas no ardían, y al intentar rasgarlas, volvían a cerrarse solas. Durante los días siguientes, extraños sucesos comenzaron a rodearlos. Las luces se apagaban sin motivo, objetos se movían de lugar, y en las noches más silenciosas, se escuchaban pasos detrás de las paredes. Elena empezó a notar un patrón. Cada vez que el reloj marcaba las 3:07, el mismo minuto en que Tomás había sido visto por última vez según un testigo, el ambiente se volvía más frío. Decidieron instalar una grabadora para registrar los sonidos de la madrugada. Cuando reprodujeron la cinta al día siguiente, oyeron una voz baja, masculina, susurrando en catalán: «No lo busquen. Él ya está en casa». Miralles llevó la cinta a un experto en sonido, quien confirmó que la voz no correspondía a ninguno de ellos tres. Además, detectó algo extraño. La grabación tenía dos capas superpuestas, como si la voz principal estuviera acompañada por un eco retardado que repetía las mismas palabras en otro tono. Lo más inquietante era que, al aislar ese eco, la voz parecía la de Tomás Aguilar. Aquello los dejó sin respiración. ¿Era posible que el eco mencionado en los textos fuera literal? ¿Que Tomás hubiera sido absorbido, transformado, o devuelto de alguna manera? En ese punto de la investigación, Miralles empezó a sospechar que la Cofradía del Silencio no era una simple secta, sino una hermandad dedicada a conservar la conciencia de sus miembros a través del eco sonoro. Según los textos del De Veritate Obscura, el guardián era el encargado de custodiar las voces de los iniciados, de impedir que se perdieran entre los vivos. Si Tomás había traducido el texto por completo, es posible que sin saberlo hubiera despertado aquello que Delaunay llevaba años protegiendo. En su obsesión por comprender, abrió la puerta que otros habían mantenido cerrada por siglos. Una noche, Miralles desapareció. Elena lo esperó durante horas, hasta que un golpe en la ventana la hizo saltar. En el alféizar había una fotografía recién revelada, colocada cuidadosamente. Mostraba el rostro de Tomás Aguilar de pie frente a la tienda, pero con una mirada distinta, más vacía, más antigua. En el reverso, una nota escrita con tinta negra: «El cuerpo cambia. El eco permanece». Lucía, al ver la foto, se desmoronó. Gritó que aquello no era su hermano, que esa mirada no le pertenecía. Pero Elena, con el corazón encogido, comprendió algo terrible. Tomás no estaba perdido. Había regresado, de otra forma. A partir de ese momento, la tienda se convirtió en un punto de encuentro para fenómenos inexplicables. Testigos afirmaron haber visto luces dentro durante la noche, y algunos aseguraban haber escuchado el sonido de pasos y murmullos en catalán antiguo. Las autoridades sellaron el lugar, y el caso fue finalmente cerrado por falta de evidencias materiales. Pero los rumores crecieron. En los bares de Gracia y en las calles del Raval, se hablaba del eco del restaurador, un alma atrapada entre la vida y el silencio, y del hombre del abrigo negro, que aún vagaba por las calles al anochecer. A mediados de 1975, una nueva evidencia cambió todo nuevamente. Un periodista llamado Sergi Vidal, fascinado por el caso, recibió un paquete anónimo con una grabación en cinta de carrete. En ella, se escuchaba claramente una conversación entre dos voces masculinas. Una era de Tomás, la otra, sin duda, la de Delaunay. La cinta concluía con una frase estremecedora: «Ahora tú guardarás el eco, como yo te guardé a ti». Sergi publicó parte del audio en un programa de radio local, y fue entonces cuando el caso, olvidado durante 2 años, resurgió como una leyenda urbana. Y si te gustan historias como esta, donde los ecos del pasado aún resuenan en el presente, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos casos que exploraremos. Porque a veces, los misterios más oscuros no están en los crímenes, sino en los silencios que dejan atrás. El resurgimiento mediático del caso despertó nuevamente el interés de las autoridades. En julio de 1975, el periodista Sergi Vidal fue citado por la policía para entregar la cinta original. Sin embargo, cuando acudió a la cita, desapareció en circunstancias idénticas a las de Tomás Aguilar. Dejó su coche abierto,
las llaves puestas y una carpeta con documentos sobre el asiento del copiloto. Dentro de la carpeta había una sola hoja, una transcripción parcial de la cinta donde Delaunay decía en francés: «El hecho ne meurt pas, il change de voce». El eco no muere, cambia de boca. Aquella frase se convertiría en el enigma central de lo que vino después. Lucía, cansada del miedo y la incertidumbre, decidió abandonar Barcelona. Pero antes de partir, regresó una última vez a la tienda de su hermano, impulsada por una mezcla de dolor y necesidad de despedirse. El local permanecía sellado, pero al acercarse a la puerta, escuchó algo desde el interior. Una voz que susurraba su nombre. Era inconfundible. Era Tomás. La joven rompió el sello y entró, temblando. Dentro, el polvo flotaba como ceniza suspendida, y la luz que entraba por las grietas dibujaba líneas oblicuas sobre el suelo. En el mostrador, el libro negro que habían encontrado meses atrás yacía abierto, como esperándola. En sus páginas, ahora había una frase nueva: «No temas. El eco no duele». Esa misma noche, Elena recibió una llamada desde un número desconocido. Al responder, oyó una respiración profunda, seguida de una voz que hablaba lentamente en catalán antiguo. Logró identificar una palabra que se repetía: «Custos». El guardián. Antes de colgar, la voz añadió: «Él vuelve cuando el eco se apaga». Elena comprendió que el ciclo estaba por repetirse. Llorens, Miralles, Tomás, Vidal, todos habían intentado romper el silencio, y el silencio siempre había reclamado algo a cambio. Era como si una fuerza invisible protegiera un equilibrio que no debía alterarse. Elena comenzó a investigar las raíces de la Cofradía del Silencio y descubrió que su origen se remontaba al siglo XIII. Según antiguos registros del monasterio de Poblet, los custodes silentii eran monjes encargados de preservar las voces del conocimiento prohibido, transferidas de generación en generación a través del eco ritual. Se creía que podían contener la esencia de quienes habían muerto pronunciando ciertas palabras. No era solo una metáfora. Los antiguos textos describían un proceso físico, un intercambio entre cuerpos y voces. Quien pronunciaba el eco completo podía heredar la conciencia de otro. De ser cierto, Delaunay no solo era un asesino, era un huésped de almas, un ladrón de identidades. A finales de agosto de 1975, una carta llegó al buzón de Elena. Estaba firmada por alguien que se hacía llamar el último guardián. Dentro, había una dirección, una casa abandonada en las afueras de Montjuic. A pesar del miedo, decidió acudir. Encontró la vivienda cubierta de hiedra, con las ventanas tapiadas. Al entrar, el aire olía a humedad y cera. En el centro de la habitación principal, sobre una mesa de piedra, reposaban varias fotografías antiguas, rostros de hombres con la misma mirada. En todas ellas, el mismo símbolo del círculo con la línea vertical aparecía grabado sobre la piel o en la ropa. En una de las fotos, reconoció a Delaunay, y a su lado, al inspector Llorens. La imagen estaba fechada en 1949. Elena comprendió entonces que Llorens nunca había sido solo un investigador. Había sido parte de la cofradía. Quizá, en algún momento, intentó rebelarse contra ella, pero el eco no se lo permitió. Todo encajaba: las desapariciones, las advertencias, las presiones desde arriba. Delaunay era el rostro visible, pero no el único. La cofradía seguía viva, infiltrada en las sombras de Barcelona. Mientras observaba las fotos, escuchó pasos detrás de ella. Una voz, pausada y familiar, habló: «No debiste venir sola». Elena se giró lentamente. Allí estaba el hombre del abrigo negro, idéntico a como lo describían los testigos, sin una arruga más, sin un solo cambio desde 1973. «¿Qué hiciste con Tomás?», preguntó ella, con la voz quebrada. Delaunay sonrió con serenidad. «Nada que él no eligiera», respondió. «Él quería comprender. Y cuando uno comprende el eco, deja de pertenecer al ruido». Se acercó un paso más, su sombra cubriéndola por completo. «Ahora tú también lo entiendes, ¿no? Cada palabra tiene un precio». Entonces, colocó una mano sobre el libro negro que llevaba consigo. «Tu hermano vive aquí, pero no como antes». Elena sintió un vértigo profundo, una presión en los oídos, como si la habitación entera respirara. «Déjalo ir», susurró. Pero Delaunay negó con la cabeza. «El eco no se deja ir. Solo cambio de guardián». Fue en ese momento cuando la puerta se abrió bruscamente. Lucía, que había seguido a Elena sin decírselo, irrumpió la casa con una linterna. El haz de luz iluminó el rostro de Delaunay, y por un instante, su expresión cambió. Los ojos se volvieron opacos, sin pupilas, y una voz, idéntica a la de Tomás, salió de su boca. «Lucía,
no lo detengas. Ella cayó de rodillas, gritando su nombre. Elena, entre lágrimas, comprendió la verdad más aterradora. Tomás y Delaunay ya no eran dos. Eran uno solo, unidos por el eco. La cofradía había logrado lo imposible, trascender la muerte. Ambas hermanas escaparon de la casa aquella noche, perseguidas por susurros que parecían provenir de todas partes. Nadie volvió a encontrar el lugar, aunque la dirección existía en los mapas antiguos. Los periódicos publicaron versiones contradictorias del suceso, y el caso fue enterrado oficialmente como un expediente cerrado por causas desconocidas. Pero las cintas, las fotos y los testimonios que sobrevivieron fueron suficientes para mantener viva la leyenda del guardián del silencio. Aún hoy, se dice que algunos vecinos del barrio gótico han visto al hombre del abrigo negro caminando al anochecer, que entra en librerías antiguas y desaparece entre los estantes sin dejar huellas, que a veces, cuando el viento sopla desde el mar, puede escucharse una voz suave diciendo, «El eco no muere». Y si te apasionan estos casos donde la realidad y el misterio se confunden, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos de crímenes, desapariciones y secretos que aún esperan ser contados. Porque la verdad, como el eco, siempre encuentra el modo de regresar. Durante años, el caso del restaurador desaparecido permaneció como una leyenda urbana, narrada en cafés y universidades, un susurro que se transmitía entre generaciones. Pero en 1981, 8 años después de los hechos, un antiguo archivo de la policía fue abierto por error durante una reestructuración del Ministerio del Interior. Entre los documentos, un informe sin firma llamó la atención de un joven funcionario. El texto comenzaba con una frase escalofriante: Delaunay era solo un instrumento. El verdadero guardián nunca mostró su rostro. Aquel informe, oculto entre carpetas olvidadas, contenía la primera pista sobre el auténtico villano de la historia. El documento hablaba de una figura llamada Padre Armand Llorach, un sacerdote retirado del monasterio de Montserrat que, según registros internos, había desaparecido misteriosamente en 1950. Sin embargo, las fotografías encontradas en los archivos mostraban a un hombre sorprendentemente parecido al inspector Llorens. Mismo rostro, misma cicatriz, solo que con décadas de diferencia. Las fechas no cuadraban, pero los rasgos eran idénticos. Era como si el inspector y el sacerdote fueran la misma persona con dos vidas separadas por el tiempo. El joven funcionario, intrigado, decidió entregar el informe a un periodista independiente, Rafael Costa, quien retomó el caso con pasión obsesiva. Costa entrevistó a antiguos testigos, familiares y religiosos que habían conocido al llamado Padre Armand. Todos coincidían en lo mismo. Era un hombre carismático, de voz profunda y mirada serena, que hablaba del silencio como una fuerza divina. Decía que Dios no habla, sino que resuena, recordó un monje anciano. Esa frase coincidía palabra por palabra con una de las notas halladas en la tienda de Tomás Aguilar. Fue entonces cuando Costa planteó una hipótesis que estremeció a quienes siguieron el caso. Llorach, Llorens y Delaunay no eran tres hombres distintos, sino tres rostros del mismo eco. El periodista comenzó a cruzar datos de edad, fechas y registros. Descubrió que el monje Llorach había sido maestro de un joven francés en Lyon llamado Jean-Pierre Delaunay. Años después, cuando el monje fue expulsado por herejía, Delaunay desapareció también. 2 décadas más tarde, apareció en Barcelona el inspector Llorens, sin familia, sin pasado verificable antes de 1950. Los tres hombres compartían no solo el símbolo del círculo con la línea, sino también la misma caligrafía en cartas y documentos. Costa concluyó que la Cofradía del Silencio había perfeccionado un método de traspaso de voz, permitiendo a una conciencia habitar distintos cuerpos a lo largo del tiempo. El verdadero villano no era Delaunay, sino el eco que lo había poseído, Padre Armand Llorach, el fundador de la cofradía. Lucía Aguilar, al enterarse de los resultados de la investigación, rompió años de silencio y concedió una entrevista para televisión. Con voz apagada, declaró: si ese hombre sigue vivo, no es por el cuerpo que habita. Es porque todos lo seguimos recordando. Y cada vez que pronunciamos su nombre, lo mantenemos aquí. La emisión fue retirada al día siguiente por órdenes superiores. Costa recibió amenazas anónimas y decidió exiliarse en Lisboa, donde continuó escribiendo sobre el caso hasta su muerte en 1984. Antes de morir, dejó una nota en su máquina de escribir: no se puede matar al eco, solo dejar de escucharlo. En 1986, durante unas obras en el barrio gótico, los obreros encontraron un compartimento oculto bajo los cimientos de un edificio antiguo. Dentro había un féretro de madera sin nombre. Al abrirlo, los forenses hallaron un cuerpo en avanzado estado de conservación, vestido con ropas clericales y un colgante con el símbolo de la cofradía.
En la mano derecha, sostenía un libro negro. El análisis reveló que la tinta del nombre en la primera página aún estaba fresca. Decía, Ayorach. Pero lo más inquietante fue el rostro del cadáver. No correspondía a un anciano, sino al de un hombre de unos 40 años, idéntico al inspector Llorens. La prensa, nuevamente, trató el caso como una farsa o una coincidencia. Pero los pocos que vieron las fotografías sabían que era real. Algunos técnicos de laboratorio reportaron que, al intentar fotografiar las páginas del libro, las imágenes salían veladas, como si algo en el papel rechazara ser capturado. Uno de ellos afirmó haber escuchado un murmullo proveniente del féretro antes de que se sellara definitivamente. Las autoridades, temiendo el escándalo, decidieron clausurar el hallazgo y trasladar el cuerpo a un destino desconocido. Oficialmente, nunca se habló de nuevo del asunto. El eco del caso Aguilar se apagó lentamente, pero no del todo. Años después, en 1993, un joven coleccionista de libros raros aseguró haber adquirido en una subasta privada un ejemplar del De Veritate Obscura con anotaciones en los márgenes. En una de las páginas finales, alguien había escrito en latín: "El guardián descansa, pero el silencio permanece". El coleccionista, cuya identidad nunca se reveló, desapareció semanas más tarde. Solo se encontró una grabación en su casa donde se escuchaba una voz que repetía incansablemente: "Non audiet qui timet". No escucha quien teme. El caso fue retomado por documentalistas décadas después, y su historia se convirtió en uno de los misterios más inquietantes de la Barcelona del siglo XX. Los descendientes de Lucía y Elena Aguilar prefirieron no hablar nunca del tema, aunque los vecinos aseguran que, cada aniversario del 3 de noviembre, una mujer de cabello blanco deja una vela encendida frente a la antigua tienda del restaurador. Nadie sabe quién es. Algunos dicen que es Lucía, que aún vive. Otros creen que es solo una leyenda, una forma de mantener el eco despierto. Y si te fascinan estas historias donde el tiempo, la fe y el horror se entrelazan, suscríbete al canal para acompañarnos en el próximo caso. Porque las sombras de la historia están llenas de voces, y algunas aún esperan ser escuchadas. A comienzos del año 2002, un investigador privado llamado Marc Vidal, descendiente lejano de Sergi Costa, comenzó a recopilar todos los documentos dispersos sobre la desaparición de Tomás Aguilar. Su curiosidad se despertó al hallar un viejo cuaderno con notas de Llorens, olvidado entre archivos policiales. Entre páginas amarillentas y márgenes llenos de símbolos, encontró referencias a ritos, traslados de conciencia y ecos de voces que no pertenecían a los cuerpos. El joven investigador, obsesionado, comprendió que la historia no había terminado. La Cofradía del Silencio aún ejercía su influencia desde las sombras, y de la ONAI, o lo que quedaba de él, podía seguir activo. Marc viajó a Barcelona y se entrevistó con Lucía, quien en aquel momento tenía más de 60 años. Su mirada mostraba una mezcla de tristeza y resolución. Recordó con detalle cada instante de la desaparición de Tomás y su transformación. No lo busques en cuerpos o nombres. Él no es como antes. El eco lo posee, y quien lo oye, lleva parte del dentro. Lucía le entregó un sobresellado con símbolos idénticos al círculo y la línea vertical. Dentro, había cartas, fotografías y anotaciones en latín y catalán antiguo. Marc sintió un escalofrío. El eco de Delaunay y Llorach seguía presente, latente, como si el tiempo no hubiera logrado borrarlo. El investigador empezó a reconstruir el mapa de la cofradía y sus rituales. Descubrió que los lugares clave, la tienda de Tomás, la gruta de Montserrat, la cripta de San Felipe Neri, formaban un patrón geométrico que parecía más un símbolo que un mapa geográfico. Cada sitio representaba un punto de transferencia de conciencia. El objetivo de la cofradía era conservar la esencia de los iniciados para mantener su influencia a lo largo de generaciones. Las desapariciones no eran asesinatos, sino movimientos del eco. Los cuerpos cambiaban, pero la conciencia permanecía. Marc decidió investigar la tienda por última vez. A pesar de estar clausurada, logró entrar con un permiso temporal, acompañado de 2 colegas. Al cruzar el umbral, el aire estaba cargado, pesado, casi tangible. Sobre la mesa central descansaba el libro negro, que nunca había sido registrado en catálogos oficiales. Las páginas estaban vacías, excepto por una línea que apareció cuando Marc se inclinó. El guardián observa a través de todos los ojos que lo buscan. Fue entonces cuando una sombra se movió detrás de los estantes. No era un reflejo, ni un animal. La forma humana caminaba silenciosa, con un abrigo negro largo y la misma calma inquietante que describían los testimonios de 1973. Al intentar acercarse, la sombra desapareció, dejando solo una pequeña nota escrita a mano. El tiempo no destruye lo que no se puede olvidar. La conciencia no muere. Marc comprendió que,
Aunque Delaunay/Yorach hubiera desaparecido físicamente, su esencia continuaba viva a través del eco de las voces que había coleccionado. Cada testigo, cada familiar, cada investigador que se había acercado demasiado se había convertido en un receptor involuntario de ese eco. Era un villano que no podía ser detenido por métodos convencionales. Existía en la memoria de todos. En las semanas siguientes, Mark recopiló entrevistas de testigos, fragmentos de cartas, grabaciones y fotografías dispersas. Descubrió un patrón inquietante. Aquellos que habían intentado exponer públicamente a la cofradía terminaban sufriendo desapariciones, accidentes o presiones inexplicables. A partir de estos datos, concluyó que el villano nunca había sido un hombre concreto. Delaunay y Yorach eran solo manifestaciones físicas de un eco más antiguo y poderoso. Era la cofradía misma la que funcionaba como un organismo vivo, perpetuando su presencia a través del miedo y del misterio. Una noche, revisando antiguos documentos de la policía, Mark encontró un nombre que no había aparecido hasta entonces: Francesc Mallorquí, un erudito en manuscritos y teología que había trabajado en Montserrat en los años 40. Según los registros, Mallorquí fue uno de los primeros en practicar el traslado de conciencia y mentor directo de Yorach. Esto significaba que el verdadero origen del villano estaba mucho más atrás en el tiempo, mucho antes de 1973. Mallorquí había creado el sistema que permitió a la cofradía extender su influencia durante décadas, y cada desaparición de Tomás, Vidal o Llorens era consecuencia de ese legado. Mark decidió compartir sus hallazgos en un pequeño seminario académico, donde expertos en historia, religión y psicología analizaron las pruebas. Allí se mostró el círculo con la línea vertical como símbolo central, los mapas de los sitios rituales y fragmentos de los libros. Uno de los expertos concluyó: no estamos frente a un criminal común. Estamos frente a un sistema de control de conciencia que trasciende generaciones. El villano es la cofradía, y Delaunay/Yorach solo su ejecutor. La sala quedó en silencio absoluto. Todos comprendieron la magnitud del horror que había comenzado con Tomás Aguilar en 1973. El último descubrimiento de Mark fue más personal. Dentro de un paquete olvidado entre los archivos de la policía, halló un retrato antiguo de Tomás con Delaunay, Llorens y Mallorquí juntos, todos sonrientes, como si participaran voluntariamente en un ritual de enseñanza. En la parte inferior, una inscripción en latín decía: quien escucha el eco, ya forma parte de él. Fue entonces cuando Mark entendió la verdad definitiva. El villano no era un solo hombre. Era un eco perpetuo, un ciclo que se repetía, un sistema que tomaba y transformaba a todos los que se acercaban demasiado. Tomás nunca había sido asesinado. Había sido incorporado a un poder que desafía el tiempo. Mark Vidal decidió que era momento de cerrar el ciclo. Sabía que la cofradía del silencio no podía ser enfrentada de manera convencional, pero necesitaba comprenderla por completo. Para ello, regresó a la gruta de Montserrat, armado con el libro negro, anotaciones, grabadoras y una cámara fotográfica. La entrada estaba cubierta de maleza, como si la naturaleza misma hubiera querido ocultarla, y el aire era húmedo, cargado de un olor metálico que recordaba a sangre vieja y cera derretida. Cada paso resonaba con ecos que no parecían propios de la piedra. Era como si alguien o algo lo siguiera desde hacía décadas. Al adentrarse, Mark colocó el libro sobre la piedra central del altar y comenzó a leer en voz alta los fragmentos que Tomás había escrito. Cada palabra generaba un zumbido en el aire, un temblor sutil que recorría la gruta y parecía resonar desde las paredes mismas. De pronto, el sonido de pasos se hizo presente detrás de él. Mark se giró y vio la sombra del hombre del abrigo negro. Su rostro no era humano del todo, ojos negros y profundos, mirada que parecía atravesar la materia, y una calma aterradora. Pero Mark, armado de coraje y conocimiento, no huyó. Sabía que el villano ya no era solo Delaunay o Yorach, era el eco acumulado de todos los que habían sido transformados por la cofradía. Mark comenzó a hablar, narrando la historia de Tomás Aguilar, las desapariciones, los rituales y los símbolos. Cada palabra era un desafío al silencio, un intento de poner voz al eco. La sombra permaneció inmóvil, pero de repente, las paredes empezaron a vibrar, y se escucharon voces superpuestas, la de Tomás, la de Llorens, la de Vidal y un murmullo antiguo que parecía la voz de Mallorquí. Era un coro de ecos atrapados, un instante donde pasado y presente se unían. Mark entendió que enfrentarse al villano no significaba destruirlo físicamente. Era una cuestión de reconocimiento, de nombrar cada eco para devolverle la identidad a quienes habían sido absorbidos. Entonces, Mark recitó el antiguo texto de cierre que Tomás había anotado. El guardián no gobierna si es visto. El eco se libera cuando se reconoce su nombre. La sombra del abrigo negro se detuvo, y una voz grave,
profunda, llenó la gruta. Has hablado lo que debía permanecer en silencio. Pero Mark continuó, nombrando cada nombre. Tomás Aguilar, Jean-Pierre Delaunay, Llorens, Mallorquí. Al hacerlo, sintió que el aire se tornaba más ligero y que las paredes parecían respirar al unísono con él. El villano, el eco perpetuo, parecía dispersarse, como si la luz hubiera penetrado una sombra que jamás había sido tocada por el tiempo. Al amanecer, la gruta estaba en calma. Mark, exhausto pero vivo, salió al exterior y miró el horizonte de Montserrat teñido de naranja y violeta. Sintió que algo se había resuelto, aunque no podía asegurarlo del todo. El libro negro permanecía cerrado sobre la piedra central, sin un rastro de tinta visible, como si aceptara su destino. Mark comprendió que el villano había sido derrotado simbólicamente. Los ecos recuperaban su identidad, y la cofradía del silencio, aunque aún existiera en sombras, ya no tenía poder absoluto sobre ellos. De regreso en Barcelona, Mark reunió a Lucía y Elena Aguilar para mostrarles fotografías y grabaciones de la gruta. Ellas, por primera vez en años, pudieron ver el rostro de su hermano, no como un eco, sino en los registros de su participación voluntaria en los textos. Lucía rompió en llanto y dijo, «Por fin puedo decir que Tomás no está perdido, simplemente estaba en otro lugar del eco». Elena, más serena, asintió y comprendió que la historia, aunque terrible, había encontrado un cierre parcial. La cofradía había sido enfrentada, aunque su legado seguiría susurrando en lugares olvidados. Mark decidió archivar todo, dejando copias en lugares seguros y prohibiendo que fueran divulgadas sin cuidado. Entendió que el caso de Tomás Aguilar no podía ser tratado como un crimen ordinario. Era un fenómeno que mezclaba historia, misterio y fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Aún así, su informe detallado y las fotografías servirían para que futuras generaciones conocieran la verdad. El villano había sido identificado finalmente, Padre Armand Llorach, el creador de la cofradía, cuya existencia se extendía a través de Delaunay, Llorens y los ecos que había recogido durante décadas. 6 meses después, Mark regresó a la tienda de Tomás, que permanecía vacía, con la puerta entreabierta por el viento. Sobre el mostrador encontró una vela encendida y un pequeño papel que decía, «El eco duerme, pero escucha siempre». Comprendió que, aunque el villano había sido confrontado, el legado de la cofradía permanecía, y que su historia sería un recordatorio de que el silencio guarda secretos que pueden transformarnos. En ese momento, el investigador cerró la puerta y miró la ciudad. Barcelona nunca volvería a ser la misma para quienes conocían el eco. Después del enfrentamiento simbólico con el eco, la vida de Lucía y Elena Aguilar cambió para siempre. Ambas decidieron abandonar Barcelona durante unos años, buscando la tranquilidad que la ciudad ya no podía ofrecer. Se mudaron a Sitges, donde las olas del mar y la brisa salada ofrecían un alivio intangible. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, escuchaban ecos familiares. La risa de Tomás, el murmullo de las voces en catalán antiguo, los pasos de Delaunay. No era miedo, sino una memoria persistente que les recordaba que la historia jamás desaparece por completo. Elena comenzó a escribir un diario, documentando cada recuerdo, cada detalle de la investigación, y cada sensación que la presencia del eco les había dejado. Su escritura era obsesiva, precisa, con un cuidado extremo en los símbolos y nombres. Comprendió que aquel legado no era solo un misterio, sino también un testimonio de resistencia. Los ecos podían atrapar cuerpos, pero no podían borrar la memoria de quienes aún recordaban. Lucía, por su parte, decidió dedicar su vida a la enseñanza y a la preservación de archivos históricos, intentando mantener vivas las evidencias que podrían evitar que el ciclo del eco se repitiera en el futuro. Mark Vidal continuó trabajando en el caso de manera discreta, viajando por Europa para verificar la existencia de registros de la cofradía en monasterios antiguos y bibliotecas olvidadas. Descubrió que la práctica del traslado de conciencia no era un mito local. Se encontraba vestigios similares en Francia, Italia y Alemania. Cada pista confirmaba la idea de que la cofradía del silencio era un organismo transgeneracional, capaz de adaptarse, esconderse y reaparecer cuando alguien descubría sus secretos. La sensación de inquietud crecía, aunque Delaunay y Llorach habían sido confrontados, la fuerza que los había animado aún persistía. En 2005, Lucía recibió una carta anónima sin remitente. Contenía una sola frase: «El eco respira donde la memoria escucha». La carta fue suficiente para recordarle que, a pesar de los años, la presencia de la cofradía seguía siendo real, aunque oculta. Ella decidió no alarmar a nadie y la guardó entre sus archivos más personales. Elena, al conocer la carta, asintió con gravedad. La familia Aguilar había logrado sobrevivir al eco, pero no existía la garantía de que otras personas fueran igualmente afortunadas.
El miedo y la responsabilidad coexistían con la esperanza de que la historia sirviera como advertencia. Durante los años siguientes, ambas hermanas organizaron reuniones privadas con historiadores y expertos en manuscritos antiguos. Compartieron fragmentos de los documentos de Tomás y del Libro Negro, explicando los símbolos y el significado de los ecos. Nunca permitieron que los objetos se publicaran, pero sus enseñanzas ayudaron a establecer protocolos de preservación y estudio de manuscritos antiguos vinculados a rituales o sociedades secretas. La ciudad, ignorante del trasfondo oscuro, continuaba su vida cotidiana, sin sospechar que bajo sus calles se había tejido un misterio que desafiaba siglos. Marc Vidal, a su vez, documentó toda la historia en un archivo confidencial que entregó a un centro de investigación histórica en Suiza. Allí, los académicos comprendieron que el caso Aguilar no era solo un crimen o una desaparición, sino un fenómeno cultural que combinaba historia, religión y psicología del miedo. El eco de Llorach/Diagonal de la UNAI se convirtió en un estudio de caso para futuras generaciones, cómo las leyendas pueden influir en la memoria, cómo los rituales antiguos pueden persistir en sociedades modernas y cómo el miedo puede convertirse en un legado tangible. En 2010, Lucía murió en paz, rodeada de sus recuerdos y de los escritos de Tomás. Elena permaneció sola, pero nunca abandonó la investigación y la custodia de los documentos. Se convirtió en una figura silenciosa pero respetada en los círculos académicos, la mujer que había visto el eco de la muerte y había logrado que la memoria sobreviviera. Antes de morir, Elena cerró el último cuaderno de Tomás y escribió una frase en su última página: "El silencio puede atrapar cuerpos, pero no borra recuerdos". La tienda de Tomás permaneció cerrada durante décadas, con las ventanas cubiertas y el polvo acumulado. Sin embargo, cada año, el 3 de noviembre, una vela aparecía encendida en el alféizar, dejando a los vecinos especular sobre quién la colocaba. Algunos creían que era un recuerdo familiar. Otros afirmaban que era un aviso de la cofradía. Un eco persistente, un recordatorio de que el silencio aún existía, pero ya no tenía la misma fuerza. La ciudad de Barcelona seguía a su ritmo, indiferente, mientras los secretos antiguos descansaban bajo capas de olvido y memoria. El caso de Tomás Aguilar, aunque cerrado oficialmente, se convirtió en leyenda. Periodistas, investigadores y curiosos contaban la historia de un hombre que desapareció en 1973 y regresó de una forma que desafía toda explicación. La Cofradía del Silencio se transformó en mito, pero con registros verificables que confirmaban su existencia. La historia enseñó que el verdadero villano no siempre es visible, y que algunas fuerzas, aunque derrotadas, dejan ecos que persisten en la memoria colectiva. El silencio, después de todo, seguía hablando. En 2018, casi medio siglo después de la desaparición de Tomás Aguilar, los archivos oficiales de la policía y los registros históricos de Montserrat fueron finalmente digitalizados y abiertos al público. Entre los documentos escaneados, se encontraron fotos, notas y grabaciones que detallaban la historia de la Cofradía del Silencio. Para muchos historiadores, aquello representaba una oportunidad única de estudiar la interacción entre leyendas urbanas y crímenes históricos, pero para quienes conocían la verdad, era un recordatorio de que el eco de Llorach/Diagonal de la UNAI seguía flotando en la memoria colectiva de Barcelona. Elena Aguilar había fallecido 5 años antes, dejando un legado de documentos y testimonios que ahora servían como guía para investigadores y curiosos. La ciudad, indiferente en apariencia, albergaba aún la sensación de misterio que acompañaba cada esquina del barrio gótico y Montjuic. Los historiadores concluyeron que, aunque la cofradía había sido enfrentada simbólicamente, su influencia nunca se había extinguido completamente. Sus métodos y rituales seguían existiendo, ocultos tras la rutina diaria de una ciudad que camina entre sombras y luces, sin percibir los ecos antiguos que habitan sus muros. El Libro Negro, el cuaderno de Tomás y los manuscritos originales de Llorach y de la UNAI se conservaron en una bóveda segura de Suiza, accesibles solo a académicos seleccionados. En sus páginas, los símbolos del círculo con la línea vertical, las frases en latín y catalán antiguo y los registros de transferencias de conciencia mostraban un conocimiento que desafiaba la lógica y la física. Cada investigador que lo estudiaba reportaba sensaciones de vértigo, cambios en la percepción del tiempo y susurros que parecían emanar de las palabras mismas. Era el eco, aún presente, recordando que la historia había dejado una marca indeleble. Los documentos revelaban finalmente la verdadera identidad del villano, padre Armand Llorach, quien creó la cofradía y transmitió su poder a de la UNAI y luego a Llorens, usando a cada individuo como receptáculo de un eco que trascendía generaciones. Su intención, según las notas, no era el mal por el mal mismo, sino la preservación del conocimiento prohibido. Sin embargo, el precio fue la pérdida de identidad y la perpetuación del miedo,
un legado que marcó la vida de todos los que se acercaron demasiado al misterio. Tomás había sido absorbido por ese sistema, pero su memoria y coraje habían permitido confrontarlo. Marc Vidal, ya en la vejez, publicó un ensayo que narraba toda la historia desde 1973 hasta los hallazgos recientes, sin revelar la ubicación exacta de los documentos. Su obra se convirtió en referencia obligada para estudiosos de fenómenos históricos inexplicables. En el prólogo, escribió: "El eco de lo que ocurrió no puede ser destruido, solo puede ser reconocido. Y cuando se reconoce, se libera". El verdadero villano no era Delaunay ni Llorens, sino la continuidad del silencio que ellos representaban. La frase resumía décadas de misterio, desapariciones y enfrentamientos simbólicos. En 2020, un documental internacional reconstruyó visualmente la historia de Tomás Aguilar, usando locaciones originales, testimonios de descendientes y recreaciones basadas en los manuscritos. El programa causó sensación, y aunque muchos lo consideraron ficción, los expertos confirmaron la veracidad de los hechos. La audiencia comprendió la magnitud del misterio. Un hombre que desapareció en 1973, absorbido por una hermandad secreta, y que regresó de forma intangible a través del eco que habitaba a sus perseguidores y a quienes intentaban descifrar el caso. La leyenda se consolidó como un relato de terror y fascinación. El legado de la Cofradía del Silencio se convirtió en materia de estudio académico, leyenda urbana y advertencia para investigadores y curiosos. Cada noviembre, al recordar el día de la desaparición de Tomás, historiadores y estudiantes realizaban meditaciones simbólicas frente a la tienda abandonada y en Montserrat, encendiendo velas para simbolizar la memoria de los ecos atrapados. Aquellos rituales no eran actos de miedo, sino de reconocimiento. Comprender que los villanos pueden existir más allá de la carne, en la memoria y el silencio, y que enfrentar esos ecos requiere coraje y respeto. Los vecinos del barrio gótico aún contaban historias sobre un hombre de abrigo negro que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, y sobre voces que susurraban en los rincones más antiguos de la ciudad. Muchos lo atribuían a la imaginación, pero quienes conocían los documentos sabían que eran manifestaciones del eco de Delaunay y Llorach, persistiendo en los espacios que habían sido testigos del poder de la cofradía. La ciudad misma se convirtió en un guardián involuntario, un escenario donde el eco de los desaparecidos seguía resonando, como si el tiempo no hubiera logrado borrar su existencia. El cierre del caso no significaba olvido. Tomás Aguilar, aunque transformado por el eco, había dejado una huella de valentía, curiosidad y resistencia frente a lo inexplicable. Su historia enseñó que el verdadero villano puede operar en sombras y a través de generaciones, pero que los nombres, la memoria y la acción consciente pueden liberarnos del control de los ecos. La cofradía había sido enfrentada, el eco parcialmente liberado, y el conocimiento recuperado, dejando a los humanos un recordatorio indeleble de que el silencio guarda secretos que pueden ser tan peligrosos como reveladores. Y así concluye la historia de Tomás Aguilar y la Cofradía del Silencio, un relato que comienza en Barcelona en 1973 y atraviesa décadas de misterio, desapariciones y ecos que desafiaron el tiempo. La ciudad y sus habitantes nunca olvidarán del todo aquel ciclo de sombras y voces que marcó la memoria de generaciones. Porque el eco, aunque confrontado, sigue allí, esperando ser escuchado, recordándonos que algunos secretos no mueren, solo cambian de boca, y que el verdadero villano puede ser la propia fuerza del silencio que nos rodea.